puntos clave o perlas del cáncer de colon. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar durante este video y vamos a empezar con algunas asociaciones. Lo más común y el que vamos a ver y el que siempre se nos va a preguntar es el adenocarcinoma colorectal. Entonces, tener presente esa parte. Entonces, adenocarcinoma. Este va a estar muy asociado a mets hepáticas o a metástasis hepáticas. Entonces, recordar también esa asociación y el 75% de este cáncer se va a encontrar en el colon izquierdo, ya sea en el colon descendente o en la parte rectal, ¿no? Entonces, recordar también esta parte. Vamos a tener varios factores de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a tener en una primera instancia y como factor de riesgo más importante, las poliposis, ya sea pues poliposis aisladas o síndromes polipósicos, ¿no? Una poliposis familiar, un síndrome de Lynch, polipomatosis adematosa familiar. Entonces, bueno, ese sería nuestro principal factor de riesgo. Recordar nada más que el 90% de los cánceres de colon se va a dar en pacientes que no tienen ninguna asociación hereditaria, ninguno de estos síndromes, que no tienen ningún antecedente familiar en primer grado de un cáncer de colon. Entonces, recordad también esta parte. Además, vamos a tener pues factores de riesgo modificables, como puede ser el consumo de carne roja o el tabaquismo. Y como no modificable agregado a esta parte genética, tenemos también que sea hombre y que tenga más de 50 años. Entonces, recordar estas asociaciones. En cuanto a la poliposis que les mencioné, vamos a tener dos muy importantes: la polipomatosis adematosa familiar o también el síndrome de Lynch. Y estos van a diferenciarse muy fácilmente. La polipomatosis adematosa familiar va a ser una mutación en el gen APC, que va a estar codificado en el cromosoma 5. En cambio, en el Lynch va a ser una mutación en SH2 y 6 y en MLH. Clásicamente en MLH es lo que siempre se refiere. En el caso de la PAF vamos a encontrar pues que en los estudios que se le realicen se van a encontrar más de 100 pólipos. Y en caso de una polipomatosis, de un síndrome de Lynch, van a haber menos de 10 pólipos. Además vamos a encontrar asociaciones en cada uno de estos. La PAF va a estar mucho más asociada a tumores como Turcot o Garden, que va a ser Turcot es tumores o cáncer en el sistema nervioso central, y Garden van a ser osteomas. En el caso de Lynch va a estar asociado a cáncer de endometrio, a cáncer de ovario o a cáncer de estómago. Ambos se van a diagnosticar con polipectomía y con biopsia y se van a tratar en forma distinta. En el síndrome de Lynch, como son menos pólipos, podríamos realizarle primero o en primera instancia una polipectomía y después, en caso de que esto no funcione, una colectomía. Pero en el caso del PAF, como de entrada hay más de 100 pólipos, está lleno el colon de estos pólipos, lo indicado en una primera línea es la colectomía. Entonces, eso en cuanto a nuestras poliposis. En cuanto a la clínica de nuestro cáncer colorectal, ya saliéndonos un poquito de estas poliposis, lo que vamos a tener van a ser cambios en el hábito intestinal, vamos a tener dolor abdominal, vamos a tener pérdida de peso y, como síntoma muy importante, va a haber sangrado. En caso de que este además sea en el colon izquierdo, como les digo, 75% de las veces va a ser en el colon izquierdo, vamos a encontrar también estreñimiento y hemorragia. Entonces, bueno, esa sería nuestra clínica a grosso modo en esta patología, y el diagnóstico pues lo vamos a realizar con ciertos estudios. Primero, recordar que esta es una patología que va a tener tamizaje pues significativo, ¿no? Entonces es una patología en donde vale la pena hacer tamizaje a los pacientes, pero no vamos a hacerle tamizaje a todos, ¿no? Entonces vamos a hacer tamizaje de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, dependiendo de los factores de riesgo que éste tenga, ¿no? Entonces el escrutinio primero, que es el tamizaje, lo vamos a hacer con dos pruebas. Lo vamos a hacer con sangre oculta en heces, que el más usado es la modalidad de Guayaco, y también vamos a usar la colonoscopía. Entonces, esos van a ser los estudios que vamos a hacer. ¿A quiénes se los vamos a hacer? Bueno, a los pacientes con bajo riesgo, que van a ser los que no tengan nada familiar, que no tengan pacientes en una primera instancia o en un primer grado familiar con el antecedente de cáncer de colon, que no tengan ninguno de estos síndromes genéticos. En estos vamos a hacerles sangre oculta en heces
cada año. Entonces, cada un año vamos a hacer sangre oculta en heces a los pacientes de bajo riesgo. En caso de que tenga riesgo intermedio, que va a ser los pacientes que tengan polipomatosis adematosa familiar o algún pólipo adematoso, vamos a hacerles colonoscopía cada 5 años. Y en caso de que el riesgo sea alto, que es que tengan un familiar en primer grado que tenga cáncer de colon. Entonces, ese es el criterio para que sea de alto grado o alto riesgo, perdón. Vamos a hacerles a estos colonos igual, pero lo vamos a hacer cada 2 años. Entonces, esa va a ser la forma en la que vamos a hacer el escrutinio de esta patología. Después, la confirmación diagnóstica la vamos a hacer igual a través de una colonoscopía asociada a la toma de biopsia. Ese va a ser nuestro gold estándar. Entonces, colonos con biopsia se va a realizar como gold estándar. Perdonen. Y ese sería pues nuestro gold, como les digo. Además podemos hacer otros estudios, como puede ser un estudio contrastado con vario, en donde vamos a encontrar contraste, donde vamos a encontrar el signo de la manzana mordida. Y ese sería, pues como tal, la forma en la que vamos a realizar el diagnóstico. De este lado les dejo el apunte, porque pues sería todo de esta patología. Muchas gracias.